Bienvenidos a Fruta Astral, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en La Dama de los Naipes, la novela de Rosa Bolívar. Te encanta. Tenemos fragmentos de la novela, detalles del audiolibro y hasta información de la autora. Exacto. Con esto podemos desentrañar la trama, la época, todo. Empecemos con Candela, nuestro personaje principal. Vive en la España de los 70, pero guarda secretos de un pasado. Turbulento, por lo que parece. Lo que me llama la atención es la amplitud de su historia. Va desde Nueva York de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta su participación como agente secreta estadounidense durante la guerra. Imagínate, una vida llena de giros. Totalmente. Y parece que la novela nos revela sus secretos poco a poco, como si Candela se los contara a sus hijos 25 años después. Esa estructura, con saltos temporales, ya nos anticipa intriga. Y la sinopsis menciona amistades difíciles, errores del pasado. Y una relación apasionada que puso en peligro su misión secreta. Hay mucho que analizar. Y hablando de eso, la novela en formato físico tiene 292 páginas. Perfecta para un fin de semana. O para devorarla en un par de días. Y para los que prefieren escuchar, está el audiolibro, narrado por Marta Vegue. 9 horas. Ideal para un viaje largo o para cocinar. Y sobre la autora Rosa Bolívar, sabemos que nació en su terraña Cataluña. Interesante. ¿Tendrá alguna conexión con la historia? Cataluña tiene una identidad cultural muy fuerte. Sin duda, un detalle que añade otra capa a nuestra inmersión. Volviendo a Candela, me intriga su viaje de Nueva York a España. Un viaje nada fácil. ¿Qué tipo de errores la persiguen? ¿Quiénes son esas amistades que marcaron su destino? Preguntas que seguro iremos respondiendo. Lo fascinante es cómo la autora usa la ficción histórica para explorar temas universales. Totalmente. La identidad, la familia, las consecuencias de nuestras decisiones. Exacto. Y la época, con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Añade otra capa de complejidad. Viví en esos tiempos, con la incertidumbre, el miedo. La novela nos ofrece una ventana a ese periodo, a través de los ojos de Candela. Y ella no solo lo vivió, sino que tuvo un papel activo. Como agente secreta. Durante la Segunda Guerra Mundial. Es una época que ha inspirado a tantos autores. Pero la perspectiva de una mujer española. Promete ser única. Y no olvidemos la relación apasionada que puso en peligro su misión. Amor prohibido. Romance imposible. Un enemigo que se infiltró en su corazón. Tanta intriga. Tendremos que leer la novela para descubrirlo. Sin duda. Pero ya vemos que la autora ha creado una historia que nos atrapa. Absolutamente. Y antes de continuar, me gustaría destacar la estructura de la novela. Candela revela sus secretos a sus hijos 25 años después. Ah, sí. Eso nos indica una estructura no lineal, con saltos temporales. Entre el presente de Candela en 1970 y su pasado. ¿Cómo crees que la autora jugará con esos saltos? Podría usarlos para crear suspense, para revelar información poco a poco y mantenernos enganchados. Imagina. La historia avanza. Y de repente, flashback. Volvemos a Nueva York, a momento crucial en la vida de Candela. Me encanta la idea de viajar en el tiempo con la historia. Exactamente. Y a través de esos flashbacks podemos reconstruir el pasado de Candela, entender sus decisiones. Como si la novela fuera un viaje a través de sus recuerdos, ¿no? Sí, un recorrido por sus vivencias, sus emociones. Y al mismo tiempo, la historia nos ofrece una visión de la sociedad española en el siglo XX. Desde la preguerra hasta la época franquista. Una perspectiva histórica que enriquece la trama. ¿Cómo crees que la vida de Candela se vio afectada por esos eventos? Son preguntas que nos harán reflexionar. Y si te intriga la historia de Candela, te invitamos a explorar La Dama de los Naipes. El enlace al audiolibro está en el primer comentario. No te pierdas esa fascinante historia. Y no podemos olvidar que Candela fue agente secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. Eso le da un toque de misterio a la historia. Me intriga saber qué tipo de misiones le habrán dado. Pensando en la época. Quizá estuvo involucrada en operaciones de inteligencia. Contra el nazismo, tal vez. O en el Frente Oriental. ¿Quién sabe? La autora podría sorprendernos con una trama de espionaje, llena de giros. Me imagino a Candela, dividida entre su deber y sus sentimientos. Claro. Tomando decisiones que podrían cambiar el curso de la guerra. O su propia vida. Y no olvidemos que en esa época el papel de la mujer en el espionaje era aún más difícil. Totalmente. Candela debió enfrentarse a muchos obstáculos en un mundo dominado por hombres. Sin duda. Su historia nos ofrece una perspectiva única sobre las mujeres en la guerra, desafiando las expectativas. Y hablando de desafíos, ese viaje que hace de Málaga a Nueva York en 1934, dejar su hogar, su familia. Todo. Para embarcarse en una aventura. En 1934, un viaje así no era fácil. La sinopsis dice que Candela era una niña que maduró de golpe. Claro, eso nos dice que Nueva York la obligó a crecer,
a enfrentar situaciones difíciles. A tomar decisiones para sobrevivir. Es como si el viaje fuera una metáfora de su transformación personal De dejar la infancia atrás. y entrar en un mundo adulto, lleno de complejidades. Nueva York en los años 30 era un lugar vibrante, un crisol de culturas. Pero también con peligros, ¿no? Claro. Imaginemos a Candela adaptándose a un nuevo idioma, a una nueva cultura, Abriéndose camino en una ciudad desconocida. una experiencia enriquecedora, pero también desafiante, y que seguramente influyó en su forma de ver el mundo. Totalmente. Y la sinopsis menciona que Nueva York cometió errores y tuvo amistades que marcaron su destino. ¿Qué tipo de errores? Se dejó llevar por la ciudad, Confió en las personas equivocadas. y esas amistades la guiaron o la llevaron por un mal camino. Son preguntas que nos mantienen en vilo. Lo que sabemos es que Nueva York fue un momento crucial en su vida. Un capítulo que la marcó para siempre. Y después regresa a España, pero no a una España cualquiera, a la España de la posguerra, Un país marcado por la guerra, por la división social. por la represión, Imagínate los riesgos que debió correr al infiltrarse en la España franquista, moviéndose en las sombras. ocultando su verdadera identidad, Un escenario de espionaje, ¿no? de conspiraciones. Donde la línea entre la lealtad y la traición es muy fina. Y la sinopsis dice que Candela se convirtió en una gran mujer tras volver a Madrid. ¿Qué significa eso, su éxito como agente? Su capacidad de adaptación. Tal vez gran mujer se refiere a su fortaleza, a su resiliencia, para superar las adversidades. Es un contraste fascinante. Nueva York y la España de posguerra. Dos realidades tan diferentes. Un choque cultural enorme. Adaptarse a una sociedad mucho más conservadora. Y a la vez, su experiencia como agente le habría dado una perspectiva única de la realidad política, de la España franquista. Quizá la novela nos ofrece una visión crítica de la época, a través de sus ojos. Es una posibilidad. Y si te interesa descubrir cómo Candela se adaptó a la España de posguerra, Y cómo su pasado en Nueva York influyó en su vida en Madrid. Te invitamos a seguir explorando La Dama de los Naipes. El enlace al audiolibro está en el primer comentario. Y si hablamos de viajes, no olvidemos el viaje interior de Candela. La búsqueda de la verdad, la reconciliación con su pasado. Uf, sí. La historia de Candela se basa en recuerdos, en secretos que la atormentan. Y que debe enfrentar para seguir adelante. La memoria es clave para entenderla. Totalmente. Sus motivaciones, sus miedos. Me intriga saber cómo esos recuerdos la persiguen. ¿Cómo la transportan al pasado? A momentos de alegría, de dolor. Y cómo influyen en su presente, Y, en su relación con sus hijos. como si la novela fuera un viaje por su mente, ¿no? Un recorrido por sus recuerdos. Sí, por sus emociones. Y a la vez la historia nos hace pensar en la fragilidad de la memoria, en cómo los recuerdos cambian con el tiempo. ¿Crees que la autora usará la memoria para crear suspense? Para darnos información poco a poco. Es posible. La historia nos recuerda que el pasado siempre está ahí, que nos define. Y que debemos enfrentarlo para crecer, para avanzar. Candela está llena de contrastes, ¿verdad? Totalmente. Lo vemos en su viaje de Málaga a Nueva York. Dos mundos opuestos. Y en su papel como agente secreta, moviéndose entre las sombras. Ocultando su identidad. Viviendo entre la verdad y la mentira. Esa dualidad también se ve en su vida personal, en su lucha por conciliar el pasado con el presente. En su necesidad de proteger a sus hijos. y a la vez enfrentarse a sus propios demonios. Como si la autora nos mostrara las diferentes caras de Candela. Sus contradicciones, sus fortalezas. Y sus debilidades, haciéndola más humana, más real. Sin duda. Y en medio de esa dualidad surge la necesidad de perdón. Sus secretos, sus errores. Las relaciones que la dañaron, todo apunta a un camino de redención. El peso de esos recuerdos en su conciencia. La sinopsis menciona que debe revelar sus secretos a sus hijos. Será ese el primer paso hacia el perdón. Es posible. Revelar secretos puede ser liberador, pero también implica perdonarse a sí misma. Por sus decisiones, sus errores, por el dolor que causó. Un proceso complejo, doloroso, que requiere valentía, honestidad, compasión. Y quizá también necesite perdonar a quienes la hirieron. Perdonar a otros a veces es aún más difícil, Implica superar el rencor, la ira, el deseo de venganza. pero el perdón libera. Es un acto de amor hacia uno mismo, hacia los demás, Y para Candela parece ser el camino hacia la paz interior. hacia la reconciliación con su pasado, hacia un futuro más tranquilo. Y en ese camino, el amor juega un papel importante. La sinopsis menciona una relación que puso en peligro su misión. Una experiencia que la marcó y que puede afectar su presente. ¿Qué tipo de amor habrá sido? Prohibido. Imposible. Un amor que la traicionó. La autora nos deja con la intriga. La intriga personal de Candela, el contexto histórico, el amor,
el perdón, prometen una lectura apasionante. Y si quieren sumergirse en esta historia, el enlace al audiolibro está en el primer comentario. No se pierdan La Dama de los Naipes, un viaje en el tiempo, una reflexión sobre el amor, la identidad. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Hasta la próxima. Oye, espera.